Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 15 de septiembre, de la 24ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien. Vamos a nuestro misal. Tenemos listo. Bueno, creo que no estaba tan listo. Aquí está. Lunes 16 de septiembre, perdón. 16 de septiembre, lunes. Celebramos a San Cornelio, Papa, y San Cipriano, obispo, mártires los dos, ¿no? Del tercer siglo, ¿no? De la época. Muy bien. Vamos a nuestra primera lectura. Continuamos con la carta de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26 y el 33 inclusive. Bueno, este pasaje es muy importante, ¿no? Haremos algunas observaciones pertinentes. Recuerden que San Pablo le está haciendo una serie de recomendaciones, ¿no? Y entre otras cosas les ha hablado mucho de, de la idolatría, ¿no? Que se cuiden de la idolatría. Eso fue la sesión anterior, de ir a los ídolos, ¿no? Que son dioses falsos. Un ídolo es un dios falso. Y sobre todo de participar en los sacrificios, ¿no? A ídolos, que son demonios, ¿no? En realidad. No, no son ídolos, son más peligrosos, porque son demonios que están detrás de los ídolos, ¿no? Bueno, entonces les dice San Pablo: hermanos, al prescribirles esto, no puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Bueno, es importante tener en cuenta que les va a hablar sobre la liturgia precisamente, ¿no? Cuando ellos se reúnen a celebrar y nada más ni nada menos que la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa, que empezó pues en forma muy primitiva, ¿no? Pero que, como veremos, el centro siempre fue una comida, ¿no? Que es la cena del Señor, donde se comparte algo. Bueno, entonces continúa, dice: así cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Cuando ellos se reúnen en comunidad, o sea, eh, como grupos, ¿no? Eh, no es, en realidad, les dice, la cena del Señor, no es litúrgicamente hablando lo que celebran, ¿no? Porque lo hacen mal, y luego veremos por qué. Y lo dice porque cada uno se adelanta a comerse su propia cena. Entonces uno puede imaginarse que en los comienzos litúrgicos, ¿no? Cuando ellos se reunían, sabían que había de por medio una cena, ¿no? Posiblemente empezaba con una cena en la línea de la fiesta judía de la Pascua, donde se comía carne de cordero, ¿no? Y algunas legumbres y salsas, ¿no? Y luego, solo luego se realizaba
la Eucaristía, así como lo hizo el Señor, ¿no? El Señor Jesús en la última cena, él comió la Pascua judía, ¿no? El cordero asado, porque cumplió, ¿no? Cumplió como buen judío con la cena pascual. Inmediatamente después se le instituyó la Eucaristía, ¿no? Con el pan y con el vino. Pero parece que ellos empezaban a hacer esto como si fuera cualquier cena, ¿no? Cualquier reunión para comer. Entonces dice, esto que hacen no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Claro, porque había vino también, ¿no? ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Bueno, podemos darnos cuenta, ¿no? Eh, la dureza de San Pablo cuando les dice eso, ¿no? Porque seguramente a él les llegó también alguna información, ¿no? O los mismos corintios, algún grupo le escribió al respecto. Y parece ser que algunos llevaban su cena y la comían allá y hacían grupos, ¿no? Que es la parte de la escisión. Grupos apartados, aislados unos de otros, unos comiendo, bebiendo y entonces otros no. Pues obviamente había esas diferencias. Entonces, eso no es, dice, comer la cena del Señor. Y a continuación, la parte más importante. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Bueno, recuerden que San Pablo no conoció a Jesucristo, ¿no? Eh, pues obviamente él era enemigo, ¿no? Era judío, fariseo, y no podía, solamente escuchaba tal vez, ¿no? De Jesucristo, pero no era discípulo, nada, porque era enemigo, ¿no? Solamente en la aparición en el camino a Damasco fue que se le apareció, ¿no? Pues obviamente, posiblemente unos 10 años después de la resurrección, o un poco menos. Y entonces aquí habla de eso, ¿no? Pero también habla de una tradición, aquí es importantísimo, porque estamos viendo que esta carta a los Corintios posiblemente la escribió San Pablo a comienzos de los años 50, posiblemente 52, 54, ¿no? Antes que los evangelios, mucho antes que San Juan, donde habla, ¿no? de la Eucaristía con más detalle. Y entonces aquí vemos lo importante de la tradición. Esta es tradición apostólica en vivo que estamos viendo, que vamos a ver, ¿no? Lo que él ha enseñado, lo que él les ha transmitido. ¿De quién? De los apóstoles, ¿no? Los apóstoles enseñaron a Pablo lo que ellos recibieron de Jesucristo. Y entonces así les dice, ¿no? Repitamos esta partecita, dice, porque yo he recibido una tradición, o paradosis, ¿no? En griego, que procede del Señor, es del Señor, no es de hombres. Y procede del Señor porque lo transmitieron los apóstoles, ¿no? Recuerden, les dijo el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y escucha al Padre que me envió. Entonces procede del Señor, y que a mi vez les he transmitido, y que Pablo hizo lo mismo con los corintios, les transmitió esto, ¿no? ¿Qué les transmitió? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea, aquí tenemos ya lo que Pablo había enseñado y lo que les había
los apóstoles habían transmitido a Pablo, ¿no? Y él las ha transmitido a los corintios. La Eucaristía, ¿no? Lo que tenemos nosotros en los evangelios después, ¿no? Porque esto lo transmitió. Es importante también entender que esto que escribió Pablo lo tuvo que haber enseñado oralmente mucho antes, ¿no? Posiblemente unos 5 o 10 años antes. Esa es la tradición oral, ¿no? Porque no había escrito nada cuando él enseñó esto, sino que ahora en la carta les recuerda, ¿no? ¿Sí? Que él les transmitió esto, les enseñó esto. Y continúa, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Pues aquí está eh, verbatim, ¿no? La narración, la institución de la Eucaristía, la recuenta él, ¿no? Como le contaron a él qué sucedió, porque él no estuvo con Jesucristo, no recuerden esto. Esto tuvieron que habérselo contado y enseñado los apóstoles. Bueno, vamos a continuar. A continuación dice, por eso cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. También importantísimo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando les está diciendo a los corintios, cada vez que comen de este pan, ¿no? El que les ha contado de la institución de la Eucaristía, y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, cada vez quiere decir todas las veces que lo hagan. Inclusive lo seguimos haciendo 2000 años después. Proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Porque es un sacrificio, ¿no? Es el sacrificio eucarístico, incruento, ¿no? Incruento, no como el que se realizó hace 2000 años, ¿no? Este es incruento. Pero es que el que instituyó Jesucristo en la última cena, ¿no? Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Aquí está, ¿no? Lo que les recomienda para solucionar el problema de que unos se reúnen en grupos para comer su cena, ¿no? Y posiblemente hagan algo de Eucaristía, ¿no? Pero lo hacen en grupos y además están comiendo tal vez, ¿no? Su propia cena, como dice. Entonces aquí les dice, reúnanse para comer esperándose unos a otros. O sea, tienen que hacerlo conjuntamente, ¿no? Como un todo, como lo había dicho en la sesión anterior, ¿no? Un solo cuerpo, todos, siendo muchos, somos un solo cuerpo porque compartimos de un mismo pan. Entonces ahí empieza a tener sentido, ¿no? La Sagrada Eucaristía. Bueno, el Salmo responsorial. Bueno, tenemos el Salmo 39. Es un salmo de acción de gracias y, y de plegaria también, ¿no? Cuyo responso es, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, repica aquí lo que San Pablo les dijo a los corintios, ¿no? Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Haciendo, participando en la Eucaristía, cuando el sacerdote consagra, ¿no? Entonces, nosotros lo seguimos haciendo hasta que vuelva, siempre, hasta que vuelva. Entonces nos dice el salmista, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído.
No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, Dios. Entonces yo digo, aquí estoy. Entonces el salmista, como lo habíamos visto en más de una sesión, Jesucristo quiere más obediencia, ¿no?, que sacrificios, que obedezcamos. Por eso dice, no pides holocaustos ni sacrificios. Entonces digo, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Y ese sería completo. Aquí estoy para hacer tu voluntad, que es obedecer. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí lo completa. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Está escrito en el corazón, ¿no? Como lo anunció Jeremías, ¿no?, y Ezequiel. La ley escrita en nuestros corazones. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Muy bien, y vamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Bueno, nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido una sinagoga. Bueno, este es el caso de un centurión, o sea, un romano, ¿no?, un capitán militar romano, que tenía a sus órdenes pues 100 soldados, ¿no? Pero tenía uno que estaba enfermo y parece que lo quería bastante, ¿no? Y entonces, como les había hecho favores a los judíos, fariseos, seguramente por la construcción de la sinagoga, les pidió, cuando supo que Jesús entraba en Cafarnaúm, que fueran a pedirle por la salud de su siervo, ¿no?, o de su soldado. Em, y ellos fueron, ¿no? Y entonces le dicen a Jesús, merece que se lo concedas, porque es bueno con nuestra gente, nos ha construido la sinagoga, siendo un militar romano, ¿no? Bueno, Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Miren qué hermosura, ¿no? Tenemos esto que dijo un romano, un militar, eh, como parte de la liturgia en la Eucaristía, ¿no? Eso lo decimos después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se acercan a la cena del Señor. Decimos, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Y el centurión seguramente, y esto es lo interesante, como es un tipo de autoridad, tiene autoridad y está bajo autoridad también de sus superiores, sabe lo que es autoridad. Entonces él supuso que los enviados por él, ¿no?, los judíos, hicieron su encargo, le dijeron al Señor que lo sane. Y como él vio que ya estaba sano, entonces seguramente dijo, ya lo sanó, ¿no?
con autoridad. Y entonces mandó otros emisarios a decirle, Señor, no te molestes. Mi siervo o mi soldado ya está, ¿no? Ya está sano. Y dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Bueno, una apología de la autoridad, ¿no? Hizo este militar romano, centurión, ¿no? Entonces le dice, dilo de palabra nomás, porque, eh, bueno, eh, creo que me había adelantado un poquito a la sanación, ¿no? Él seguramente viendo que lo que había escuchado de que en realidad él sanaba a la gente, dijo, si él tiene autoridad para sanar, ¿no? De autoridad de Dios, solamente le basta decirlo, ¿no? Y entonces manda a los emisarios, solo dilo, y mi criado quedará sano, que es la segunda parte de la que tenemos nosotros como respuesta a después de la consagración, ¿no? ¿No? Porque una sola palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, entonces, al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Muy bien, entonces este milagro es muy importante, ¿no? Porque aquí vemos que alguien que no era eh, israelita o judío, ¿no? Tuvo más fe, mucha más fe que ellos. Tanto que, pues, tenemos de él, ¿no? Tenemos de este centurión romano lo que nosotros decimos en la liturgia de la Eucaristía, ¿no? En la Santa Misa. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.